Estuve leyendo intensamente el libro de Romanos. Me parece un libro que no es fácil porque tiene tanta riqueza que estar aquí una hora no permite ni siquiera tocar una pizca de todo lo que tiene el libro de Romanos. No es fácil de entender completamente, pero es un libro maravilloso que tiene promesas eternas que son la base de nuestra fe y es el motivo por el cual estamos aquí. Para hacer una breve introducción progresiva hasta llegar al punto que nos toca hoy, podemos abrir en el capítulo 3 y vemos en Romanos 3, 21 y 24 que Pablo nos enseña a través de la carta a los romanos que Dios en su gracia decidió salvar a las personas únicamente por medio de la fe en Jesucristo, sin depender de ninguna otra cosa. Y esto es algo maravilloso que muchas veces no logramos aceptar o comprender. En nuestra mente carnal, nosotros siempre nos desviamos a uno u otro extremo. Hay personas que no pueden aceptar esto. Vamos a leer por qué. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es precisamente esa palabra que a veces nos hace ruido, gratuitamente por su gracia. ¿Pero qué significa esto? Que yo no tengo que hacer absolutamente nada, solamente tener fe. Pero unos dirán, pero es necesario hacer ciertas cosas para ser salvo. Queremos añadir o bien queremos quitar. Bueno, es gratuitamente por su gracia. Y sucede lo que pasó con alguien con quien estuve hablando hace una semana y me dijo, yo en el parque escuché a un muchacho que estaba predicando, se acercó a mí y me hizo repetir una oración. Y yo sentí un calor, sentí un frío, un estremecimiento. Y por 5 años le acepté a Cristo, pero ahora no puedo vivir sin el alcohol. La cerveza es vida para mí, me dice. Ese sentido de gratuidad a veces nos hace tomar a la ligera lo que está diciendo aquí. En el capítulo 4, Pablo nos muestra un ejemplo de una persona, de un pagano, posiblemente idólatra, Abraham, el cual Dios llamó, él tuvo fe y su fe le fue contada por justicia. Y así como la fe de Abraham le fue tomada por justicia, también dice al final del capítulo, en Romanos capítulo 4, 24 al 25, que nuestra fe también será tomada por justicia, pues creemos en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, quien fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En el capítulo 5 nos muestra la gran esperanza que tiene esta promesa. Y Romanos muestra que el Evangelio sitúa al creyente en una nueva relación con Dios y le proporciona la seguridad de alcanzar la gloria. En Romanos capítulo 5, los 2 primeros versículos, nos dice esta gran verdad: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué hermoso. Pablo está tratando de animar a todos los creyentes de aquella iglesia que, conociendo estas verdades, ellos podían tener una firme esperanza segura. Cambió la relación que teníamos con Dios, siendo que Pablo había primeramente demostrado que todos estamos bajo pecado, que todos somos inútiles delante de Dios para ser salvos. Y tenemos una esperanza gloriosa. ¿Y a qué se refiere a la esperanza gloriosa? Se refiere a la presencia nuestra delante de Dios para verle cara a cara. Ya Dios no es nuestro enemigo, ahora tenemos paz. Cambió una relación de ira que tenía sobre nosotros. ¿Se acuerdan? Al principio en el libro de Romanos dice que la justicia que proviene de Dios se revela por fe y para fe. Esto es únicamente por fe. ¿Por qué? El Evangelio empieza con algo terrible, que Dios tiene ira sobre la humanidad. Ira sobre la humanidad. Siempre predicamos el amor, pero la Biblia dice que somos justificados únicamente por fe, porque hay ira de parte de Dios, porque los hombres detienen con injusticia la verdad, y ahí estamos todos nosotros. Acusa tanto a los paganos que rechazan abiertamente a Dios, como a todos los religiosos que buscan ajustarse a patrones externos de piedad, pero que en su interior valoran todo lo que los más impíos cometen. Y todos estamos bajo pecado. Y esa esperanza de gloria también es lo que nos produce gozo. Y en el capítulo 8 también habla de esto. Cuando dice en el versículo 18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Pablo nos da una garantía, una seguridad, una información que nos debería producir gozo, la esperanza de gloria, por una salvación que no merecemos y que recibimos gratuitamente por medio de la fe. Tenemos una esperanza que no nos defrauda, que percibimos a través de su Espíritu. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En el versículo 6 nos dice que éramos incapaces de salvarnos. Por eso dice: porque Cristo, cuando éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, por los malvados, es decir, por nosotros. No podemos decir: Cristo murió por mí, sin reconocer que somos malvados. No hay bueno, sino uno solo, este es Dios. Y siendo justificados por su sangre, por medio de Cristo, seremos salvos de la ira. No solamente tenemos una esperanza de gloria, sino que la ira que reposa sobre toda la humanidad, porque toda la humanidad es culpable delante de Dios, esa ira es quitada, porque somos redimidos por fe a través de la sangre de Cristo y justificados por su sangre. En el versículo 10 dice: por medio de Cristo seremos salvados de la ira de Dios. Y a lo largo de todo el libro vemos que siempre está repitiendo esto: por medio de Cristo, mediante Cristo, con Cristo. No existe nada aparte de Cristo. Y además, en el capítulo 5 habíamos visto con Daniel Sosa
una verdad difícil de entender, la comparación entre Adán y Cristo. Y nos dice el capítulo 5 que además el poder de la obediencia de Cristo es tan superior que puede vencer la obra de desobediencia de Adán. Y cierra el capítulo con esta afirmación. Y vemos en el versículo 18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, esto es Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, esto es Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y acá hay un problema. Tenemos información que nos alienta, que somos justificados gratuitamente por su gracia, que somos salvos de la ira, que tenemos una esperanza de gloria y que las aflicciones del tiempo presente, por más que sean penosas, va generando esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque tenemos una esperanza de gloria eterna, la cual es firme. Pero tantas buenas noticias en la mente pecaminosa carnal nuestra, a veces queremos abusar de la gracia. Y obviamente habían quizás dos grupos antagónicos aquí. Los judíos, cristianos profesantes de aquella época que no podían creer, pensaban que esta información, por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, significaba que había que pecar para que haya más gracia y para que Dios sea glorificado a medida que pecamos. Pecar compulsivamente para que la gracia de Dios se manifieste. Y esto les parecía algo horroroso, una información maldita, teniendo en cuenta que querían conservar a toda costa el cumplimiento de la ley, ya que estaban apegados a la ley de Moisés. Y otros podían tomar esto como objeto de libertinaje. Pero Pablo en el capítulo 6 se anticipa a estas objeciones. Él sabía que algunos creyentes interpretarían mal esta afirmación y le acusarían de enseñar que el pecado glorifica a Dios al hacer que se incremente su gracia, sobre todo los judíos legalistas, que lo acusaron de este tipo de antinomianismo, es decir, una vida sin ley, sin normas, sin reglas. Pablo conocía este tipo de objeciones. Pablo, junto con Bernabé, en Antioquía de Siria, mientras ellos estaban predicando, algunos cristianos, judíos profesos, estaban enseñando en Judea a los gentiles que tenían que circuncidarse. A tal punto que tuvieron que ir a Jerusalén para resolver este asunto. Y vemos en Hechos capítulo 15 que tuvieron que hacer el primer concilio de la iglesia cristiana, que fue el concilio de Jerusalén, donde llegaron a la conclusión de que los no judíos, es decir, los gentiles, no necesitaban guardar la ley de Moisés, solamente que se guarden de fornicación o inmoralidad sexual y también algunas normas dietarias. También Pablo se encontró con este tipo de gente cuando fue a Jerusalén a presentar votos y fue arrestado y empezó su travesía hasta Roma como preso por el Señor. El error fue que la salvación en Cristo, la espiritualidad es producida, esto es lo que pensaban ellos, por una conformidad rigurosa a la ley externa.
Pero por otro lado estaba el otro extremo, el peligro de contaminación de la iglesia por creyentes falsos que abusan perversamente de la libertad del evangelio, utilizándola como justificación para el pecado. Y hoy en día muchas iglesias evangélicas, hoy ya no vemos santidad, no vemos piedad, solamente una búsqueda de cosas materiales. Hay una página que se llama ¿Cuál es la profecía para vos hoy? Y dice, hay una bendición que te persigue. Y la bendición de Dios te alcanzará, y es todo prosperidad, es todo material, es el aquí y ahora. No existe una esperanza gloriosa que supera todas las aflicciones que tenemos aquí. Y vemos que sucede hoy en día lo mismo que decía Judas en el versículo 4 de Judas, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Cada uno pensará en algún ejemplo que habrá visto hoy en día, el libertinaje en las iglesias evangélicas. Ya no podemos decir la iglesia tradicional, la iglesia católica, porque hoy en día la apostasía está entre nosotros. Pero Pablo no abandonó la gracia de Dios para acomodarse a los legalistas, ni abandonó la justicia de Dios para acomodarse a los libertinos. Por lo tanto, en la carta de Romanos, él desarrolla dos doctrinas que se conjugan entre sí. Y estas son la justificación y la santificación. La justificación es la absolución de la culpa del pecado. Dios le imputa la justicia de Cristo al creyente arrepentido que se acerca por fe a Él. Y la santificación es la liberación de pecar. No deben confundirse, son dos cosas diferentes, pero son inseparables. El Catecismo Mayor de Westminster lo expresa así. Hace una pregunta. ¿En qué se diferencian la justificación y la santificación? Y la respuesta que da el catecismo es el siguiente: aunque la santificación está inseparablemente unida, la justificación se diferencian en qué. En la justificación, Dios imputa al pecador la justicia de Cristo. En la santificación, el Espíritu nos infunde la gracia y nos capacita para ejercitarnos en la justicia de Cristo. En la justificación el pecado es perdonado. En la santificación el pecado es sojuzgado. Ambas son parte de la salvación. Pero a lo largo de la historia, nosotros los seres humanos pecadores siempre somos condescendientes con nosotros mismos. Siempre somos severos con los demás, pero condescendientes con nosotros mismos. Y cuando vemos algo que parece una obligación, generalmente omitimos esa información. La salvación que Dios promete no solamente es la justificación por el pecado, sino también la libertad del poder del pecado. Esto es la santificación. Pero lo más atractivo es esto: la salvación es gratis, es solamente mediante la fe. Y así hemos tenido miles de personas que han profesado fe pensando que podían tener fe sin justicia, sin santificación. Volviendo a los primeros capítulos de Romanos, en el capítulo 1, vemos que hay una expresión judicial
de condenación que Dios hace en contra de toda la humanidad pecadora que rechaza abiertamente su nombre y su verdad. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó para hacer cosas que no convienen. Es decir, como decía el pastor MacArthur, el juicio del abandono. Terrible cosa es cuando Dios permite que obtengas lo que desea tu corazón. Porque lo único que desea nuestro corazón es el pecado y es el mal. Vemos videos en internet de pastores llorando con música melancólica, diciendo que doblando las rodillas y orando a Dios, Él tiene una bendición, Él cumplirá tus sueños. Y yo he oído de gente que ha soñado con estar con el marido de otra persona. Esos no son sueños que cumpliría Dios. Una persona que piensa así ha sido entregada a una mente reprobada, a hacer cosas que no convienen. Y si Dios abandona al pecado, al pecador, para que cometa pecados, y eso es una señal de juicio que abiertamente está en la palabra de Dios, ¿cómo es posible que Él decida enviar a su Hijo a morir por pecadores para abandonarlos de nuevo al pecado? Eso es una contradicción. ¿Cuál es el punto allí? Y en el capítulo 6, que vamos a hacer un recuento, los primeros 14 capítulos se centran en el aspecto negativo de la transferencia del cristiano desde la esfera de pecado a una esfera de justicia. Y este aspecto negativo es la liberación del pecado. Lo que vamos a ver el siguiente domingo es los capítulos 15 en adelante. No vamos a tocar todo, le toca a otro orador, pero se centran en el aspecto positivo, que es la dedicación a la justicia. Y hoy, esta mañana, vamos a ver cómo los creyentes deben vivir su nueva vida en Cristo, sabiendo que están libres de la tiranía del pecado. Y vamos a tocar 3 puntos. En primer lugar, los creyentes deben saber y creer que son capaces de andar en novedad de vida. En segundo lugar, los creyentes no deben dejar que el pecado los gobierne, porque ya no es su amo. Y por último, los creyentes deben ofrecer su cuerpo y su vida en obediencia a Dios para sus propósitos santos. Lo que espero hoy es que podamos entender que los creyentes estamos libres de la tiranía del pecado por la gracia de Dios. Y también que podamos aceptar esa conexión inseparable entre la justificación y la santificación, que son partes de la salvación. La conexión entre la vida nueva en Cristo y el hecho de vivir esa vida de santidad que Dios exige. Y leemos nuestro pasaje. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o malos deseos. En este caso son malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el primer punto es como un recuento de todo lo que hemos visto, no con el detalle que dieron los demás maestros, pero un recuento de lo que hemos visto en los domingos pasados, para entender que los creyentes deben saber y creer que son capaces de andar en novedad de vida. Y una pregunta es: ¿por qué los creyentes no saben que pueden andar en novedad de vida? Sencillamente porque quizás no hayan sido enseñados de esa manera. Quizás otro aspecto es porque Satanás no quiere que sepamos que podemos andar en novedad de vida. Y hay muchos aspectos que podríamos tocar. Pero empezamos con esta verdad. Antes de la salvación, el pecado era nuestro estilo de vida. Era el estilo de vida establecido en cada uno de nosotros. El pecado mancha incluso todo lo bueno que podamos llegar a hacer. ¿Se acuerdan de ese pasaje que dice que todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias, nuestras buenas obras, son como trapo de inmundicia delante de Dios, están manchadas por el pecado? Decía muy bien, explicaba Daniel, las buenas obras sirven, porque Dios pagará a cada uno según su obra. Y en el juicio final, Apocalipsis capítulo 20 dice que en el trono blanco, en el juicio del trono blanco, donde estarán todos los perdidos, cada uno será juzgado según su obra. Todos están perdidos, todos irán al infierno, pero Dios pagará a cada uno lo que merece en el infierno. Quizás las buenas obras hagan que tengas menos castigos, pero no vas a salir del infierno. Las buenas obras no pueden salvarte. En cambio, el creyente tiene una vida nueva y es habitado por el Espíritu de Dios mismo. Por tanto, no tiene excusa para pecar de manera habitual. La pregunta es: ¿acaso es posible que uno pueda vivir en la misma relación de sometimiento al pecado que tenía antes de la salvación? ¿Qué responde Pablo? En el versículo 1 dice: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es: de ninguna manera. Porque los que hemos muerto como al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La persona que está viva en Cristo ha muerto al pecado, y es inconcebible y contradictorio proponer que un creyente pueda de allí en adelante vivir en el pecado del cual fue liberado por la muerte. Así como hemos visto, si Dios en su ira abandona al pecador en sus pecados, ¿cómo es posible que Él haya enviado a su Hijo a morir por pecadores para dejarlos abandonados al pecado? Imposible. Es una tontería. La gracia de Dios es dada con el propósito mismo de salvar del pecado. Pablo dice que es imposible. De hecho, que el acto de muerte que dice es un acto que solamente se da una sola vez. Una sola vez uno muere y ya está muerto. Uno muere y ya está muerto. Y el simbolismo aquí es que murió. Ya murió al pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, es un conocido versículo que refuerza esta idea. Todo aquel que es nacido de Dios practica el pecado. No practica el pecado, perdón. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No practica el pecado. No es su forma de vida habitual.
No se trata de que los cristianos no pueden no solamente vivir de manera habitual en pecado, sino que no pueden hacerlo, son incapaces de hacerlo. Pero uno se preguntará, ¿pero qué pasa con mi experiencia personal? Eso es incompatible con lo que yo vivo todos los días. Porque todos los días estamos sucumbiendo al pecado. De alguna manera. Pero acá dice la Biblia que el pecado está muerto. Hemos muerto al pecado y eso se hace una sola vez. Y Pablo, para que puedan entender esto, utiliza mucho una palabra, que es la palabra saber. Pablo se anticipa a lo que los creyentes de la iglesia de Roma podían conocer de estas cosas y constantemente les dice, o no sabéis, o sabiendo. ¿Y qué es lo que la iglesia de Roma tenía que saber? ¿Qué es lo que nosotros esta mañana tenemos que saber? Esto es algo que ya se desarrolló en domingos pasados. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? ¿Qué es lo que tenemos que saber aquí? En primer lugar, que somos bautizados en Cristo. Se refiere a una identificación con Cristo. La Biblia utiliza muchos estos simbolismos. Y haciendo un paréntesis, uno se preguntará, ¿por qué si el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento de pecadores, Cristo no cometiendo ningún pecado jamás y no estando sometido al poder del pecado, ¿por qué se bautizó en un bautismo de pecadores? Y la respuesta es simple: para identificarse con los pecadores a los cuales Él iba a representar en la cruz para salvarlos. Él se identificó con los pecadores. Asimismo, todo aquel que se bautizaba en el bautismo de Juan, por la predicación de Juan, que anunciaba a Cristo, el que tendría poder, más poder que él, cuyo calzado él no era digno de desatar su cordón, el que había de venir, el más poderoso, el que bautizaría en Espíritu Santo a los salvos y en fuego a los condenados. Ese bautismo también representaba una identificación del pecador que renunciaba en arrepentimiento a sus pecados, y el bautismo simbolizaba, una purificación simbólica. Y allí se identificaban en adelante con el Mesías y su justicia, una nueva vida, un bautismo de arrepentimiento. De hecho, que ese es el llamado del Evangelio: arrepentíos, 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 renunciar al pecado, vivir en justicia. A lo largo de toda la Biblia vemos que nunca la justicia es separada del llamamiento de Dios. Nunca. Fue el llamado de los profetas: arrepentirse, arrepentirse, arrepentirse. Vivir en justicia, vivir en justicia. ¿Por qué sería diferente una vez venido Cristo? También el bautismo en agua por mandato del Señor. Ya no el bautismo de Juan. Es un simbolismo de la inmersión espiritual del creyente en Cristo a través del Espíritu Santo.
De Cristo estáis revestidos, dice la palabra de Dios. Entonces la salvación no solamente consiste en que Dios cuenta al pecador como justo, sino que le otorga una nueva disposición, una naturaleza justa. Y acá está, Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice: todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En segundo lugar, ¿qué debemos saber? Que somos identificados en la muerte y resurrección de Cristo. El propósito de este acto divino es hacernos pasar por la muerte, con la cual Cristo pagó el castigo por nuestros pecados. Y la resurrección de Cristo, que consistió en darnos la capacidad de ahora en adelante de andar en vida nueva. Además, a lo largo de toda la Biblia, el anuncio del Evangelio, a través de los profetas también hablaba de esto. En Ezequiel capítulo 36, cuando hablaba del nuevo pacto, el anuncio a Israel decía que Dios le daría un corazón nuevo. En Ezequiel capítulo 18, versículo 31, también decía, Dios anunciaba a través de su profeta que daría un espíritu nuevo. En el Salmo 40 dice que nos daría una canción nueva. Y un nombre nuevo en Apocalipsis capítulo 2. Y el famoso versículo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué más debemos saber? En el capítulo 6, versículo 5, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. En otra traducción dice, para que el cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Y algunos se inclinan más hacia esa traducción, para que perdiera su poder, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, nuestro cuerpo de pecado, este cuerpo perdió su poder, está debilitado. Lo mismo está diciendo Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Algunos traducen, no despojaos como un mandato, sino como algo en tiempo pasado, diciendo, habiéndose despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué debemos saber? Era la pregunta. La idea que estamos desarrollando es que los creyentes deben saber y creer que son capaces de andar en novedad de vida. La Biblia lo dice. Y vamos un poco más rápido. El nuevo nacimiento en Cristo también trae la muerte del ego pecaminoso. Pero hay una cosa. Si bien no existen dos, una vieja naturaleza y una nueva naturaleza que conviven, que están luchando entre sí.
el viejo hombre murió. Ahora fuimos una nueva creación, un nuevo hombre. Entonces, la pregunta es, ¿por qué seguimos combatiendo el pecado? ¿Por qué nuestra carne, nuestro cuerpo mortal todavía no ha sido redimido? Y si vamos al libro de Josué, vemos las promesas que tanto, me acuerdo de una persona que está presente aquí, que decía que iba a pisar el pie de alguien y decía, todo lo que pisare el calzado de tus pies será tuyo. Alguien decía eso, ¿verdad? Mi esposa escuchó y ella pisó mi pie. Cuando todavía no éramos novios. Dios había entregado a Israel la tierra prometida. Y si vamos leyendo el libro de Josué, vemos que habían conquistado y no había conquistado todo. ¿Sí? Pero a la vez Dios decía que Él había entregado la tierra al pueblo de Israel. Pero al mismo tiempo decía que no había conquistado todo. ¿Por qué? Porque les dejó el trabajo para hacer. Ellos tenían que salir y conquistar. Y Dios les daría la capacidad y les daría la victoria sobre sus enemigos. Tal vez porque conoce nuestro corazón y nuestra jactancia, que nosotros somos no solamente condescendientes con nosotros mismos, sino que también nosotros nos llevamos el crédito de todo. Si nosotros hubiéramos podido de manera independiente de Dios vivir en santidad, estoy completamente seguro que pensaríamos que sería nuestra propia capacidad. Dios dejó algo por conquistar, nuestra carne. Pero la Biblia dice que nos dará la victoria. Las Escrituras y la experiencia nos dicen que la humanidad que queda en nosotros, de algún modo retiene ciertas debilidades y propensiones a pecar. No hay una vieja naturaleza, sino una nueva naturaleza que está en un cuerpo no redimido. Y en el versículo 8 vemos otra vez la palabra saber. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo otra vez. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Nosotros estamos identificados con su muerte. El viejo hombre murió una sola vez. Y Jesucristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Así el viejo hombre ya no tiene poder porque está muerto. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez, de una vez por todas. Una sola vez se muere. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos. Es algo que tenemos que creer. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo nuestro Señor. Hermanos, qué gozo saber que Cristo nos provee la capacidad de santificarnos e identificarnos con su justicia. Bueno, ya que hemos visto que los creyentes son capaces de vivir fuera de la esfera o dominio del pecado, ahora vamos al punto práctico. El punto 2, los creyentes no deben dejar que el pecado los gobierne, porque ya no es su amo.
El pecado ya no es nuestro amo. Por eso dice en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, en esta carne, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus malos deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o como instrumentos de injusticia. Son dos prohibiciones. Fuimos de los indicativos, dice un comentarista, a los imperativos. Dos mandatos. No reine el pecado en vuestro cuerpo. Y número dos, no presenten sus miembros, su cuerpo, las partes de su cuerpo como instrumentos de maldad. Debido pues a las verdades acerca de nuestra relación con Dios, las cuales nosotros conocemos en nuestra mente y con las cuales nos sentimos comprometidos de corazón, también estamos en capacidad de ejercer nuestra voluntad con éxito en contra del pecado y por el poder de Dios evitar que reine en nuestro cuerpo mortal. No es por nuestra propia capacidad, es por el poder de Dios. Y aquí me viene algo a la mente. Una manera en que el poder de Dios opera es a través de la manifestación de su Espíritu Santo. No solamente nuestra conciencia, nuestro corazón, el Espíritu Santo que nos constriñe, sino también por la operación del Espíritu Santo en cada hermano que ejerce sus dones en la iglesia. Aquí Dios nos exhorta a través de los hermanos. Por eso dice la palabra de Cristo abunde. Mora en abundancia en vosotros, dice. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestros dones tienen efectividad. El poder de Dios se manifiesta a través de los dones. Aquí nos exhortamos, aquí nos amonestamos, aquí nos consolamos. Y cada uno ejerce sus dones para edificación de la iglesia. No podemos nosotros evitar que nuestra carne o que nuestro nuevo hombre sucumba a nuestra carne si estamos solos. Dios nos ha llamado a estar en comunidad. ¿Qué manera de evitar que el pecado reine en nosotros? Que congregándonos y estando en comunión con los hermanos. En esta vida tenemos que saber que siempre el pecado va a ser una fuerza poderosa con la que vamos a tener que ajustar cuentas en nuestra carne. El viejo hombre murió, ya no está, pero nuestra carne no está redimida. Pablo menciona al pecado como una persona, como un monarca que está debilitado, perdió su poder, pero constantemente está tratando de subyugarnos. Pero todavía tiene fuerza y está determinado a reinar en nuestra vida. En Santiago nos dice, ¿verdad? Cada uno es de su propia concupiscencia por los deseos que hay en nuestros cuerpos. Nuestro cerebro está expuesto a montones de estímulos externos. Y en el capítulo 7, Pablo va a desarrollar esa lucha que tiene contra su propia carne. Un hombre nuevo en una carne no redimida y esa lucha tenaz cuando a veces sucumbe el nuevo hombre a los deseos de la carne no redimida. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, es conocidísimo ese pasaje, dice: puesto que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Les dice Pedro en el versículo 11, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si no fuera
tenaz esa lucha, Pablo nunca diría en el capítulo 12 de Romanos que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Puesto que nosotros, si somos creyentes, somos nuevas criaturas en Cristo, nuestra alma inmortal está fuera del alcance del pecado. El único reducto que queda donde el pecado se atrinchera es en nuestro cuerpo mortal. Por eso, Pablo señalando esta verdad, y es una verdad que muchos anhelan, que muchos anhelamos. Cuando una persona fallece en Cristo, a veces, por una parte estamos tristes y por otra parte podemos decir ya el pecado desapareció de su vida. Ya no está sujeto al pecado. Es triste cuando uno duda, cuando no sabe si un ser querido muere sin Cristo o no. Eso es lo triste, pero cuando es una persona que es creyente, tiene esa esperanza de gloria, como dice en Romanos capítulo 5. En Romanos capítulo 8, versículo 22 dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando eso. Pablo dice que prefiere no ser desnudado de su cuerpo mortal, sino transformado. Cuando venga Jesucristo y transforme el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante al de la gloria suya en la segunda venida. Pero si Él muere, Él sabe que se libra de este cuerpo mortal y estará en la presencia de Dios sin pecado. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Qué podemos entender de esto? Que el pecado puede reinar en nuestros cuerpos todavía. De modo que esta amonestación sería inútil si no fuera así. Lo que tenemos que saber es que el pecado no tiene por qué reinar en nosotros. Y debemos saber que el viejo hombre ya está muerto. Tenemos que saber dónde está nuestro campo de batalla. Somos nuevas criaturas y estamos en Cristo. Un nuevo hombre que está vivo para Dios. Y el último punto es que los creyentes deben ofrecer su cuerpo y su vida en obediencia a Dios para propósitos santos. Hay una canción infantil que decía que con las manos o con los pies que alaba al Señor o algo así, ¿Qué hacemos con nuestras manos? ¿Qué hacemos con nuestros pies? Con nuestra mente, con nuestra boca. ¿Qué estamos haciendo? En Romanos capítulo 6, el último versículo, 14, dice, 13 y 14, 13b y 14. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es un mandato. Pasó en los versículos anteriores de la doctrina, lo que teníamos que saber, a la práctica, ¿sí? La Biblia siempre hace eso, nos dice por qué tenemos que hacer ciertas cosas. La doctrina nos enseña qué Dios tiene para nosotros, qué debemos hacer, es la práctica. Pasa de los indicativos a los imperativos y este es un mandato. Presentaos como instrumentos de justicia.
Y un mandato presupone una voluntad del que recibe el mandato. Estas no son excepciones, son cosas que tenemos que cumplir. Esto es acerca de la voluntad del cristiano que está hablando Pablo aquí. Para que un pecado tenga poder sobre un hijo de Dios, ese pecado debe haber pasado primero por su voluntad. Es por esta razón que Pablo exhorta a los creyentes. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 13 y 14 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en el 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Si bien la ley de Dios es santa y el mandamiento santo y justo, existen elementos negativos de la ley. Sabemos que por la ley no somos salvos. En Romanos 3:20 dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Lo que hace la ley es agravar el pecado para que veamos cuán grave es delante de Dios. La ley produce ira. En el capítulo 4, versículo 15. Cuando nosotros nos oponemos, la humanidad se opone a los mandamientos de Dios, produce ira. Produce transgresión, porque donde no hay ley no hay transgresión. Y en el capítulo 5, versículo 20 dice que el pecado por la ley se hace mucho más pecaminoso. Es un instrumento para mostrar la gravedad del pecado. La ley solo nos puede reprender, coartar y condenar. Somos inútiles por medio de la ley. El pecado se enseñorea, en el capítulo 7, versículo 13, el pecado se enseñorea a través de la ley. Porque parece que la prohibición es como una tentación para violarla, por la cual somos inútiles para ser salvos, por lo cual es por gracia, ya no se enseñorea de nosotros. En el nuevo hombre Dios nos capacita a cumplir sus mandamientos morales. Pero siempre la ley nos acusa, y nos ayuda a saber cuánto estamos lejos y cuánto nos queda por alcanzar para llegar a la estatura, a la plenitud de Jesucristo, dice, a la imagen de Cristo, que es nuestro propósito, nuestra carrera, ¿sí? Nos identificamos en su muerte y en su resurrección para vivir para Él, ¿sí? El cristiano ya no está bajo la condenación de la ley de Dios, sino que ahora está bajo el poder redentor de su gracia. Es en el poder de esa gracia que el Señor nos llama a vivir. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estas grandísimas promesas. Sabemos, Señor, que la justificación es una parte, Señor, de tu hermosa gracia sobre nosotros, que éramos incapaces de salvarnos, Señor. Pero también la otra parte es la libertad del pecado, Señor, a la cual nos llamas. Ayúdanos, Señor, a procurar usar, Señor, nuestros miembros como instrumentos de justicia para gloria de tu nombre, Señor. Que te glorifiques en nosotros y que podamos, Señor, nosotros gloriarnos en la esperanza de la manifestación de tu Hijo, Señor, cuando venga en gloria, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra a la imagen de la gloria suya. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.